Muy bien, dejo el tiempo al responsable. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Provecho, compañeros. Esta oportunidad tengo el honor de presentar la semblanza del doctor Vincent Pott, que es voy a leerles a continuación y dice así. Vincent Font Mon es profesor de didáctica de la matemática de la Universidad de Barcelona. Es coautor de diversos trabajos en los que se desarrolla el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática. Ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación sobre formación de profesores de matemática. Ha publicado artículos en torno a la educación matemática en las principales revistas de investigación de didáctica de las matemáticas como Bolema, Educational Studies in Mathematics, International Journal of Science of Mathematics Education, Journal of Mathematical Teacher Education, etc. Ha presentado ponencias invitadas y comunicaciones en congresos internacionales. También ha sido revisor de artículos de investigación en diferentes revistas y ha dirigido tesis de máster y de doctorado. Ha impartido numerosos cursos de formación permanente de profesores de secundaria, cursos en másters y en programas de doctorado en diferentes países. Actualmente es el coordinador de la Universidad de Barcelona, del máster de profesor de secundaria de matemáticas y coordinador del programa de doctorado didáctica, de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades de la Universidad de Barcelona. Es un gusto tenerlo por acá, doctor, compartiendo esta tercera conferencia del día de hoy. Le dejamos el tiempo es para usted. Muy bien, muchas gracias. Primero de todo, quiero dar las gracias a los organizadores del evento por haberme dado la posibilidad de estar aquí con ustedes. Bien, voy a compartir las diapositivas. Supongo que se ven, ¿no? ¿Pueden confirmar que se ven? ¿Sí? Bien, Sí, entonces, sí se sí, ve. sí. La conferencia que voy a dar el título es Análisis didáctico, pero desde el marco del enfoque ontosemiótico, que es el marco teórico en el que yo trabajo. Voy a hacer algunas observaciones iniciales. De hecho, yo lo que voy a hacer es un análisis de la práctica del aula, de la práctica del profesor en el aula, ¿no? Entonces, hay muchos modelos teóricos para realizar el análisis de la práctica del profesor en el aula, ¿no? Y algunas de estas propuestas, estos enfoques teóricos, algunos también llevan el nombre de análisis didáctico. Por ejemplo, hay un grupo en la Universidad de Granada, cuyo origen son los trabajos del doctor Luis Rico, que hablan de análisis didáctico. A lo que yo voy a hablar de análisis didáctico, pero desde una perspectiva diferente. Lo voy a hacer desde el enfoque ontosemiótico. Entonces, para nosotros, el análisis didáctico se entiende como un modelo que nos permite analizar los procesos de instrucción, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. ¿Y por qué utilizamos el término análisis? Utilizamos el término análisis porque lo que pretendemos es hacer un estudio muy detallado, muy minucioso, prácticamente como si fuese con un microscopio. Es decir, lo que pretendemos es poner una lupa a los procesos de enseñanza e instrucción y nos permite ver cosas que normalmente no se ven. Lo digo porque si alguien de ustedes lo que está interesado es en análisis macro, bueno, aquí yo voy a hablar de análisis micro. Voy a intentar hacer una cosa muy detallista, muy minuciosa, con mucho detalle. Bien, dicho esto, también quiero clarificar la distinción entre práctica del profesor y práctica matemática del alumno. Nosotros entendemos que la práctica del profesor de matemáticas es todo aquello que hace el profesor para conseguir que los alumnos realicen prácticas matemáticas en el aula. Entonces, nosotros de entrada distinguimos entre la práctica del profesor y la práctica matemática que se realiza en el aula. Esto sería una primera distinción importante.
Entonces, la práctica matemática que realiza el alumno en el aula normalmente es una práctica que está en el marco de un proceso de instrucción, de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y este proceso de instrucción está a su vez en el marco de otras muchas cosas que hace un profesor, ¿no? Pero nuestro foco, nuestro interés, nuestra lupa, la vamos a poner en los procesos de instrucción que realizan los profesores para enseñar prácticas matemáticas a sus alumnos, es decir, los procesos de instrucción que tienen por finalidad que los alumnos realicen prácticas matemáticas. Entonces, todas nuestras herramientas teóricas de análisis didáctico lo que pretenden es poner un microscopio a los procesos de instrucción y poder estudiar con detalle los procesos de instrucción que permiten que los alumnos realicen prácticas matemáticas. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, dicho esto, otra observación previa es que la didáctica de las matemáticas o la educación matemática o la matemática educativa, que pueden recibir varios nombres, a esta área se le hacen dos demandas completamente diferentes, ¿no? Por una parte, hay una demanda para que se generen constructos teóricos para poder entender y explicar lo que pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, es decir, herramientas teóricas para responder qué está pasando aquí y por qué, para describir y explicar, pero también, como la educación es muy importante para el país, etcétera, también tenemos una demanda muy fuerte para que nuestros estudios no sean simplemente contemplativos, sino que también sirvan para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, hay una segunda demanda que pretende responder a la pregunta ¿qué se debe hacer para mejorar las cosas, ¿no? Bien, entonces yo voy a centrarme en esta conferencia básicamente en la primera demanda, es decir, en constructos que nos permitan describir y explicar lo que está pasando en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué digo que me voy a centrar en la primera pregunta? Porque tengo la impresión de que no voy a tener tiempo para contestar a la segunda pregunta e intentar explicar los análisis didácticos de tipo valorativo. Creo que no voy a tener tiempo, entonces me voy a centrar básicamente en los análisis didácticos de tipo descriptivo explicativo. Bien, entonces, hechas estas observaciones previas, el modelo de análisis didáctico que se ha desarrollado en el marco del enfoque semiótico es un modelo que está compuesto por diferentes tipos de análisis. Es decir, nosotros hemos generado herramientas para analizar las prácticas matemáticas que suceden en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos elaborado herramientas para poder analizar los objetos que intervienen y los objetos que emergen de estas prácticas matemáticas. También hemos generado herramientas para analizar la interacción, cómo el profesor gestiona las clases, cómo resuelve las dudas, cómo analiza qué hay aprendizaje, etc. También hemos generado herramientas para ver todas las normas y metanormas que permiten que se realicen matemáticas y que además regulan todo el proceso de interacción, lo que se puede llamar el contrato didáctico. Y por último, hemos generado herramientas para hacer análisis de tipo valorativo, para poder valorar si lo que se ha hecho se podía hacer mejor o no. Bien, de estos diferentes análisis, yo me voy a centrar sobre todo en el primero y en el segundo, que están en negrita y tienen unas flechas. Y si tuviese tiempo, cosa que dudo, quizás me centraría también en el cuarto análisis de tipo valorativo. Bien, entonces, lo primero de todo, voy a empezar ya que estoy hablando de que vamos a analizar prácticas matemáticas. Lo primero de todo es contestar la pregunta ¿qué entendemos por práctica matemática? Entonces nosotros entendemos por práctica matemática secuencia de acciones sujetas a normas matemáticas. Es decir, una práctica matemática son acciones que están sujetas a normas matemáticas. Y por práctica matemática entendemos acciones realizadas, porque a veces hay discursos en que se habla de acciones hipotéticas, planificación de la práctica, cosas de este estilo, que no es que no sean importantes estudiar y analizar, pero que para nosotros ya no serían prácticas realizadas, sino que estaría
en otro tipo de conceptos como destreza, habilidad, capacidad, competencia. Por tanto, cuando hablo de práctica, voy a hablar siempre de práctica realizada, no práctica planificada, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de práctica sería, por ejemplo, tengo una norma, que es la norma, la regla del valor posicional, que me dice los dígitos de la primera posición, representan unidades, etcétera, etcétera. Tengo esta regla, entonces una práctica sería que un alumno asignase el valor posicional de una cifra en un número de acuerdo con esta regla. Es lo que yo llamo una práctica realizada o sujeta a reglas matemáticas. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a empezar con un problema. Aquí lo interesante hubiese sido tener más tiempo, que yo les propusiese el problema y que ustedes resolviesen el problema y que pudiésemos trabajar sobre su trabajo, ¿no? Pero tenemos problemas de tiempo, entonces esto es un problema típico y muy conocido, es un problema de modelización, que creo que la autora es Borromeo, de las balas de paja. Dice, dan esta figura en el problema, la que ustedes ven, donde hay una señora sentada entre balas de paja. Dice, hacia el final del verano se pueden ver montañas de balas de paja en el campo, como las de la imagen. Las balas se acomodan de manera que se ubican 5 en la base, 4 en la siguiente fila, luego 3, 2 y finalmente una bala de paja en la cúspide. Esta es la información del problema y la pregunta es, intenta hallar la altura de la montaña de balas de paja. Bien, tenemos un problema. Este problema se puede realizar de varias maneras. Una de ellas es utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a suponer que ustedes hubiesen resuelto este problema usando el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos un problema que habría generado una actividad matemática y ustedes habrían realizado actividad matemática y habrían hecho un protocolo, un escrito, donde habrían resuelto el problema. Y ahora la cuestión es intentar analizar lo que ustedes habrían hecho o lo que habría hecho cualquier resolutor de este problema. Entonces, para hacerlo, nosotros consideramos que el primer tipo de análisis es el tipo de análisis de las prácticas matemáticas realizadas. Entonces, ¿cómo conseguir hacer un análisis de las prácticas matemáticas realizadas cuando se ha resuelto este problema? Entonces, partimos de las bases de que las prácticas matemáticas se suceden a lo largo del tiempo. Normalmente primero haces una cosa, después otra, etc. Entonces, la mejor manera de iniciar un análisis en términos de prácticas matemáticas es hacer una narración de lo que ha pasado, pero una narración matemática, es decir, contar una historia matemática de lo que nos ha llevado a tener la respuesta al problema. Entonces, de hecho, esto es, por ejemplo, imagínense ustedes que están en una clase de secundaria, entonces otro profesor les pide a ustedes qué han hecho en la clase y seguramente le dirán, les puse un problema de sistema de ecuaciones, lo resolvieron por el método tal, etcétera. Es un poco el discurso que hacen los profesores, que narran un poco su actividad matemática, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es hacer de entrada una narración, porque esta narración ya nos marca un orden temporal de las acciones y prácticamente ya nos dice las prácticas matemáticas que se realizaron. Bien, entonces la narrativa del problema pues sería el resolutor comenzó leyendo el enunciado del problema, para ello elaboró un bosquejo a partir de la descripción de la situación, representando la montaña como un diagrama en que se muestran 5 filas de balas de paja. Luego, con un software lo hizo más fino. Después hizo la presuposición
de que la mujer, al ser alemana, la media de altura de las mujeres alemanas es 1,70 metros, y así iríamos haciendo comentarios de cómo fue la resolución, ¿no? Ya se puede extender, primero se hace un esquema y luego sobre este esquema se construye un triángulo rectángulo. A partir de aquí, bueno, es cuestión de, tenemos la base sería 2D, la hipotenusa sería 4D, me refiero al diámetro, entonces podemos calcular el cateto falta aplicando el teorema de Pitágoras, etcétera, haríamos unos cálculos y que encontraríamos el resultado del lado que nos falta. Luego le pondríamos el radio de arriba y el radio de abajo, con lo cual diríamos que la altura de la montaña es 2 raíz de 3D más D. Y luego, como el diámetro, volviendo a la figura, como mirando a la señora y mirando la bala de paja, podemos ver que la señora, si suponemos que es 1,70 m, es un poco más alta que la vara, que el diámetro de la vara, entonces podemos suponer que es 1,5, por ejemplo, y entonces, bueno, tendríamos el resultado 6,7 metros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto sería un poco la resolución que habría hecho un experto o cualquier persona y habría resuelto el problema, ¿no? Entonces, esto sería la narrativa. Una cosa detrás de otra, en términos matemáticos, lo que ha hecho la persona. Bien, la ventaja de estas narrativas es que prácticamente, al estar ordenadas temporalmente y a ser un discurso en términos de acciones, ya nos dice las prácticas que se han realizado para resolver este problema. Entonces yo podía encontrar que para resolver este problema son necesarias 7 prácticas matemáticas, ¿no? La primera práctica matemática es leer la tarea. La segunda es hacer representaciones simplificadas sobre la situación. La tercera sería hacer estimaciones sobre la situación, altura de la mujer, diámetro de las balas, altura total de la montaña. En la práctica 4 se unen los centros de 3 circunferencias trazando un triángulo rectángulo. En la práctica 5 se aplica el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Estos serían 7 prácticas que podían de alguna manera ser el análisis en términos de prácticas de la actividad matemática realizada para resolver el problema propuesto. Bueno, una vez que tengo las prácticas realizadas, en estas prácticas, si yo miro la narración que he hecho, por ejemplo, aparece aquí el teorema de Pitágoras, dice que ha aplicado el teorema de Pitágoras, aparece el diámetro, aparece el cateto, etc. Es decir, hay una serie de personajes en esta historia, de personajes matemáticos, que a veces son teoremas, a veces son definiciones, a veces son representaciones. Entonces ya, digamos, los personajes principales de la historia, que yo llamo objetos primarios, también están en la narrativa. Entonces, de alguna manera, es cuestión de ver cuáles son los personajes principales de la narrativa y cuáles son los personajes secundarios que a veces pasan un poco desapercibidos. Porque a estos personajes le llamamos objetos. Es decir, cuando alguien realiza una práctica matemática, realiza una serie de acciones reguladas por normas y estas normas se pueden entender como objetos matemáticos. Por ejemplo, usa definiciones, usa proposiciones, usa determinadas representaciones, etcétera, que le llamamos objetos matemáticos. En nuestra perspectiva, un objeto matemático es todo lo que interviene en la práctica matemática y que de alguna manera se puede aislar del resto de la actividad matemática y considerar como una unidad. Por ejemplo, yo estoy resolviendo el problema y puedo considerar el teorema de Pitágoras separado del resto de la actividad matemática, o puedo considerar la figura del triángulo rectángulo separado del resto de la actividad matemática, etc. Entonces, un objeto matemático es todo lo que interviene en la actividad, en la práctica matemática y que se puede aislar y separar del resto. Exactamente como un objeto de la vida real, ¿no? Si estoy en un comedor y hay mesas y sillas, pues puedo tomar una silla y separarla del resto y tratarlo de manera individualizada. Entonces, esta metáfora de los objetos reales se aplica a los objetos matemáticos y entonces todo lo que interviene y se puede aislar se considera un objeto matemático. Pero lo que interesa es los que suelen aparecer siempre. Y los que suelen aparecer siempre, que normalmente sería actividad matemática, es porque hay una tarea
un problema, una situación que desencadena la actividad matemática. Esta tarea viene en un determinado lenguaje matemático, utiliza términos y representaciones matemáticas y para resolver la tarea se realiza una práctica que está basada en algún argumento que justifica que esta práctica resuelve la tarea y en este argumento hay definiciones, proposiciones, procedimientos, etc. Es decir, la célula de la actividad matemática sería esta figura que ven ustedes aquí. Para que haya actividad matemática hay una tarea que la desencadena y esta tarea se resuelve con una práctica y para justificar que esta práctica resuelve la tarea, pues tenemos una serie de elementos como son representaciones, definiciones, procedimientos, proposiciones y argumentos que nos dicen que la práctica resuelve la tarea. Bien, de esta figura se derivan otras nociones que no voy a tocar en esta conferencia, es decir, todos estos elementos que tienen aquí ustedes, representaciones, definiciones, procedimientos, proposiciones, argumentos, tendrían que ver con el conocimiento matemático de la persona que realiza la tarea, mientras que la práctica puede ser práctica más o menos exitosa y según cómo sea esta práctica nos daría información sobre la competencia matemática. Pero no quiero desviar ahora hacia competencia, hacia conocimiento, que sería otro tema. Lo único que digo es que la práctica matemática se desencadena a partir de una tarea matemática y esta tarea matemática, digamos, implica que para su resolución aparecen nuestros elementos como son representaciones, que sería el lenguaje matemático, aparecen definiciones, procedimientos, proposiciones y argumentos. Y esto es lo que llamamos objetos primarios. Bien, entonces, fíjense ustedes en esta tabla, en la primera columna tendría las prácticas y en la segunda columna tendría estos objetos que van apareciendo cuando yo realizo la práctica, ¿no? Por ejemplo, en la P4 aparece una definición de triángulo rectángulo, aparece un procedimiento, etcétera, ¿no? También aparece una representación, todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo las prácticas en la primera columna y luego tengo los objetos, es decir, las definiciones, procedimientos, proposiciones, problemas, argumentos que intervienen en estas prácticas en la segunda columna. Ahora bien, esto es un análisis un poco aislado, ¿no? Porque estos objetos que intervienen en las prácticas, estas definiciones, proposiciones, representaciones que intervienen en las prácticas, no intervienen de forma aislada y separada una de las otras, sino que normalmente están conectadas unas con las otras. Entonces, a nosotros nos interesan las conexiones entre estos objetos, es decir, definiciones, procedimientos, proposiciones que intervienen en las prácticas matemáticas. De hecho, el nombre de enfoque ontosemiótico viene de aquí. Nosotros consideramos que para entender la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es muy importante entender la actividad matemática que se ha realizado. Y para entender la actividad matemática que se ha realizado, necesitamos la ontología, es decir, los objetos que intervienen, las definiciones, proposiciones, etc. Y luego necesitamos la semiótica, es decir, cómo se relacionan entre ellos estos objetos y mediante funciones semióticas. Entonces, el siguiente paso que hacemos nosotros es ya no, primero hemos ordenado las prácticas, lo hemos visto, los objetos que intervienen en estas prácticas y luego hacemos un esquema que nos permite ver cómo se van relacionando estos objetos, estas definiciones, procedimientos, proposiciones y entonces ahí tienen ustedes todas estas flechas rojas que nos van conectando estos objetos unos con los otros. Cada una de estas flechas relaciona, por ejemplo, una representación con un procedimiento, una representación con otra representación, etc. A esto le llamamos funciones semióticas. Entonces, el tercer tipo de análisis que nos interesa es las funciones semióticas. No voy a entrar con detalle porque esto sí que lleva mucho tiempo, pero aquí tienen ustedes las funciones semióticas que intervienen para resolver el problema. Y entonces, ahora ya tenemos la tabla con tres columnas.
En la primera columna tenemos las prácticas, en la segunda columna tenemos los objetos que intervienen en estas prácticas, es decir, qué definiciones, proposiciones, representaciones se han usado en estas prácticas, y luego aparecen las funciones semióticas que relacionan estos dos elementos. Por ejemplo, la FS8, que tienen ustedes aquí en esta columna, la FS8 relaciona el procedimiento 4 con el procedimiento con el 2, con la comparación visual, por ejemplo, ¿no? O sea, relaciona la proposición 4, la FS8 relaciona la proposición 4 con el procedimiento 2. Y así me aparecen las funciones semióticas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienen ustedes todo el análisis detallado de la resolución del problema. Entonces, las funciones semióticas nosotros las entendemos como un antecedente que se relaciona con un consecuente. Y entonces realmente, aunque nosotros le hemos llamado función semiótica, la mayoría de la gente le llama conexión. Entonces, una función semiótica es una conexión que relaciona un antecedente con un consecuente. Ahora bien, normalmente es una conexión sin categorizar. Simplemente sabemos que es una conexión. Pero según cómo sea el antecedente, según cómo sea el consecuente, sabremos qué tipo de conexión es. Por ejemplo, si yo tengo una función semiótica que me relaciona una representación con otra representación, voy a ir un poco, por ejemplo, esta de aquí, la FS3, que relaciona una representación con otra representación, bueno, pues resulta que tengo una conexión entre representaciones, pero al mismo tiempo el sujeto ha hecho la representación primera y ha hecho la representación segunda. Y si hay una representación, hay un proceso de representación, ¿no? Entonces, el hecho de que la conexión vaya junto a procesos de representación me permite categorizar la conexión como una conexión de representación, ¿no? Entonces, las funciones semióticas son conexiones sin categorizar, pero cuando entro en detalle de cuál es el proceso que interviene además del proceso de conexión, lo que acabo de decir sería un proceso de representación, pues digo que la función semiótica es una conexión entre representaciones. O si a una persona le pregunto, le doy un término, una palabra, un lenguaje que es derivada y le pido qué entiende usted por derivada y él me dice, no sé, la pendiente de la recta tangente y tal, yo puedo entender que aquí hay un proceso de significación por parte del sujeto y entonces la conexión sería una conexión de significado, etcétera, ¿no? Entonces, estas funciones semióticas, cada una de ellas es un proceso de conexión más otro proceso o otros procesos dependiendo del antecedente y el consecuente. Entonces, esto nos ha llevado, pues, en un enfoque semiótico a plantear qué entendemos por procesos. Sería muy largo de explicar aquí, porque no tengo tiempo, pero normalmente un proceso a veces se confunde con las prácticas, porque un proceso quiere decir que tenemos una entrada y una salida. Y bueno, normalmente cuando la gente habla de procesos, el proceso implica proceso y salida o una concatenación de procesos y salidas, y siempre implica un proceso, implica un cierto tiempo, a veces un tiempo minúsculo, pero un cierto tiempo, y una especie de secuencia, es decir, que cada término depende del anterior y el siguiente depende del anterior, etcétera, ¿no? Entonces, las ideas de proceso básicamente es la de secuencia, concatenación y tiempo. Bueno, entonces, en el enfoque semiótico diferenciamos entre práctica, procedimiento y proceso. No voy a entrar con mucho detalle en esta distinción, pero para que vean ustedes aquí, a la derecha, este triángulo invertido, verán que nosotros consideramos que prácticas hay muchísimas. La gente hace muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, resuelve muchas, pongamos, puede haber infinitas funciones, infinitos cocientes de funciones y por tanto habría infinitas prácticas de derivar este cociente de funciones, ¿no? Pero todas ellas se manejan por un procedimiento.
que es el procedimiento de aplicar la regla de la derivada del cociente. Es decir, prácticas hay muchas, procedimientos hay menos. Pero procesos aún hay menos, ¿no? Es decir, todos estos procedimientos más o menos algorítmicos, al final estarían en un proceso que a veces se llama trabajo de la técnica, a veces se llama trabajo de la práctica, a veces se llama algoritmización, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes la diferencia entre práctica, procedimiento y proceso en la izquierda, ¿no? Práctica, tenemos una tarea que dice, para resolver la tarea, que es calcular la derivada de la función, de esta función que tienen arriba. Entonces, la práctica, para resolver esta tarea, la persona tiene que leer y entender el enunciado de la tarea. Por tanto, esa sería la primera práctica. La segunda sería calcular la derivada aplicando una serie de pasos que provienen de la regla de la derivada de un cociente de funciones. Podríamos poner una tercera, que sería simplificar el resultado, etcétera, ¿no? Bien, ¿cuál sería el procedimiento? Aquí el procedimiento sería la regla de la derivada del cociente, que es la que aplico en esta tarea y podía aplicar en muchas otras tareas, ¿no? O sea, la serie de pasos, no los que se han hecho, sino los que se deberían hacer, es lo que se entiende por procedimiento. Y estos procedimientos, que son más bien mecánicos, algorítmicos y tal, nos permitirían hablar de un proceso de mecanización, de algoritmización, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, pues hay diferentes tipos de procesos y si miran ustedes la tabla, hemos empezado con las prácticas, luego con los objetos, las funciones semióticas que relacionan estos objetos. Las funciones semióticas son un proceso de conexión, pero vienen acompañados de otros procesos, que es la columna número 4. Entonces, si yo sumo o uno la 3 y la 4, esto me permite tipificar la función semiótica, categorizar la función semiótica como un determinado tipo de conexión. Y entonces aquí tengo una columna de conexiones. Y la última columna serían las fases de un proceso de modelización, porque el problema que hemos propuesto de las varas de paja es un problema de modelización. Entonces, para resolverlo, se aplica un ciclo de modelización. Entonces, la última columna sería, por ejemplo, el análisis de las fases y los estados del ciclo de modelización. Para conseguir la última columna, el sujeto tiene que poner en funcionamiento una serie de conexiones de significado, de representaciones intramatemáticas, extramatemáticas, etcétera, que sería esta columna. Estas conexiones vienen de alguna manera de todo lo que viene antes, ¿no? En horizontal. Es el resultado de una práctica en la que tienen objetos primarios que se relacionan por funciones semióticas, que van acompañados de otros procesos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Que mucha gente que hace modelización estaría en la última columna. Cuando hacemos este análisis completo de la actividad matemática, imagínense que cambiamos de horizontal a vertical y esta tabla fuese un iceberg, ¿no? Arriba de todo tendríamos la última columna, que serían los estados y fases de la modelización, y por debajo de la superficie tendríamos un montón de conexiones que para establecer estas conexiones son necesarios unos procesos, funciones semióticas, objetos y prácticas. Entonces, todo lo que está sumergido nos explicaría por qué una persona hace o no hace la modelización. Pues si no lo hace es porque alguna de estas cosas que estaría sumergida fallaría, ¿no? Bien, hasta aquí, toda esta tabla que ven ustedes aquí, me estoy moviendo en el análisis de prácticas y objetos matemáticos, es decir, no salgo de un análisis de la actividad matemática, no salgo de un análisis de la actividad matemática. Pero los profesores no solo hacen actividad matemática, sino le dicen al alumno, le hacen una pregunta, que el alumno conteste, a otro lo sacan a la pizarra, pizarrón, etcétera. Entonces, esto que tienen aquí y es un poco más complicado que lo anterior. Si se fijan ustedes, en la primera columna hay prácticas, en la segunda columna hay procesos, en la tercera hay los objetos, en la cuarta hay funciones semióticas. Hasta aquí sería lo mismo que hemos dicho antes, un poquito menos, que sería análisis de la actividad matemática, pero si ustedes van hacia la derecha, lo que hay es qué hace el docente, qué hace el alumno,
si el tipo de configuración didáctica, si es magistral, dialógica, si hay conflictos semióticos, y todo lo que va hacia la derecha tiene que ver con la interacción y las normas que regulan esta interacción. Y esto lo llamamos configuración didáctica. Entonces, un proceso de enseñanza y aprendizaje, un proceso de instrucción, normalmente lo podemos dividir en una secuencia de configuraciones didácticas. Aquí tienen la configuración didáctica 1 hasta la 16. La configuración didáctica 1 la puedo ampliar mirando toda la parte matemática y toda la parte interaccional, de normas, metanormas, etc. Con lo cual, digamos, tenemos un análisis muy detallado de lo que está pasando en las clases. Bien, hasta ahora, digamos, he hecho una descripción más bien estática que no dinámica. No del todo estática, porque, por ejemplo, volviendo a esta lista de configuraciones, es evidente que una va detrás de otra, ¿no? Empezamos con la configuración 1, sigue con la 2, la 3, etcétera, pero relativamente es estática. Pero si yo puedo poner tiempos, si además de decir no lo que va una cosa detrás de otra, sino tengo posibilidades de marcar tiempos que hoy en día, y supongo que con la inteligencia artificial será mucho más fácil pronto, que es en un vídeo empezar a analizarlo en términos de tiempo. Yo lo que puedo hacer sería una especie de radiografías o electrocardiogramas, ¿no? No sé si ven esta figura de aquí. Miren la parte de abajo. La parte de abajo es una especie de electrocardiograma de una clase magistral. La parte de arriba no se ve muy bien, hemos puesto algunos objetos primarios y en la parte de abajo algunos procesos. Entonces tenemos tiempos. Fíjense que al inicio de la clase aparece casi todo. La definición, el procedimiento, la proposición, todo está al principio. Y en la parte de abajo de procesos, el proceso más lo que llamamos el proceso de automatización o algoritmización. Es decir, es una clase donde la profesora explicó lo que es la mediatriz, cómo se construye la mediatriz, estos los 3 o 4 primeros minutos, y el resto de la clase fue practiquen, practiquen, practiquen construir mediatrices, ¿no? Típica clase magistral. Entonces, ¿dónde se ha invertido el tiempo en esta clase? Pues se ha invertido en el proceso de mecanización, de automatización. Bueno, esto sería otra. Me gustaría que miraran esta de aquí. Esta de aquí es una clase, empieza la figura de arriba y sigue la figura de abajo. Fíjense que cuando aparece estas cosas de color azul, amarillo, etcétera, es decir, cuando aparecen las definiciones, proposiciones, procedimientos, representaciones y tal, es al final de la clase, al cabo de 1 hora y media. Fíjense que la que he comentado antes aparecía en los 5 primeros minutos. ¿Por qué? Porque esto es una clase constructivista. Es decir, se pone un problema, se discute, se resuelve, se argumenta, tal, y al final se hace la socialización y se institucionaliza el resultado del problema. Pero si ustedes miran los procesos, verán este proceso morado que pone comunicación. La mayoría del tiempo se dedica a la comunicación matemática, es decir, a que los alumnos entiendan el enunciado de lo que se le pide y a que ellos escriban y expresen lo que van trabajando, ¿no? También pueden ver ustedes este color amarillo, color verde, que es el proceso de argumentación, etc., ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirven estos análisis didácticos que le acabo de comentar? Pues sirven para hacer estos electrocardiogramas de las clases, ¿no? Y sabemos perfectamente lo que pasa y por qué pasa, ¿no? Entonces, a veces nos podemos encontrar una profesora que ha hecho esta figura de aquí, la de abajo, se queja, por ejemplo, de falta de tiempo. Cuando resulta que si tuvieras cómo ha invertido el tiempo, todo el tiempo lo ha invertido, mecanizar, mecanizar, repetir, 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 ¿no? Y en cambio no ha dedicado el tiempo a trabajar otros procesos que se dice el currículum, etcétera, ¿no? Entonces es relativamente interesante tener este microscopio tan detallado que nos informa un poco con todo detalle lo que ha pasado en el aula.
Luego tendría aquí los análisis valorativos, pero yo creo que es más interesante que discutamos un poco lo que he comentado, porque he ido muy rápido. Pero a ver si en caso con los análisis valorativos ya me ocuparía muchísimo tiempo. Casi que es mejor dejarlo aquí, que ustedes me pregunten y comentemos. ¿Parece? Bien, este es el espacio para las preguntas. Pueden realizarla tanto en el chat de Zoom, también como en el chat de Facebook Live. Vamos a esperar unos minutos para esperar las preguntas y poder decírselas al doctor. Bueno, si me preguntas, me puedo preguntar a mí mismo, no sé. Por acá hay una pregunta. Me Dice, pregunta Celeste, ¿cómo podemos ¿cómo aplicar esta teoría? Bueno, digamos que esta teoría es una macro teoría, tiene muchos constructos. Mi consejo para, digamos, poder sobrevivir a esta teoría sería no intentar aplicarla toda de golpe, ¿no? Sino determinar un aspecto que a usted le interese trabajar y utilizar algunos constructos, ¿no? Pero no intentar aplicarla toda porque es una teoría muy compleja. Entonces, vale la pena seleccionar bien las herramientas, no tiene por qué utilizarla toda, ¿no? Entonces, depende del problema que tenga usted. Si, por ejemplo, su problema es valorar clases, pues hay unas herramientas. Si su problema es describir clases, hay otras. Si su problema es planificar, habría otras. En fin, depende del tema en el que usted esté interesada. Si me dice el tema, a lo mejor lo podemos comentar con más detalle. Geometría analítica. Bueno, la geometría analítica es un tema, en principio, muy matemático, ¿no? Es decir, pero usted puede utilizar bastantes herramientas porque, digamos, puede mirar un poco, digamos, los significados. O sea, usted podría utilizar el enfoque semiótico para determinar cuáles son los significados de la geometría analítica que usted quiere trabajar con sus alumnos, ¿no? Hacer un análisis holístico de las diferentes interpretaciones que ha habido en la historia respecto a la geometría analítica. O a tomar algún elemento de la geometría analítica, como son los vectores, y analizar diferentes interpretaciones de los vectores, ¿no? Pero en este caso, bien, usted puede mirar muchos aspectos de la geometría analítica, ¿no? Puede mirar, por ejemplo, el aprendizaje que han conseguido los alumnos, si el libro de texto tiene errores, si el libro de texto tiene ambigüedades. Depende, porque claro, trabajar la geometría analítica, ¿qué quiere usted? ¿Mejorar la geometría analítica, por ejemplo? ¿Mejorar sus clases de geometría analítica? Entonces, si lo que quiere es mejorar sus clases de geometría analítica, puede utilizar la herramienta criterios de red didáctica que le permitirán organizar la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener elementos para la mejora, ¿no? Hay una pregunta que señalan aquí, dicen, señalan que si la teoría o el enfoque ontosemiótico se puede aplicar en otras áreas que no sea directamente matemática. Bueno, en principio, digamos, las categorías
que hay son pensando en la matemática. Es decir, cuando decimos que la célula de la actividad matemática es la configuración epistémica, es decir, que hay una tarea matemática en la que interviene el lenguaje, intervienen definiciones, proposiciones, esto es una herramienta para analizar la actividad matemática, ¿no? Lo que pasa es que hay otros autores que lo que han hecho ha sido tomar esta herramienta y la han aplicado, por ejemplo, a física, la han aplicado a física, y entonces hacen unas herramientas parecidas a las configuraciones epistémicas, o sea, a lo mejor cambian algún proceso, hacen un análisis parecido, por ejemplo, de física, sí. O sea, lo que hay que pensar es que la herramienta está pensada para matemáticas, pero esta misma herramienta con algunos cambios se puede aplicar a otras materias. Y sobre todo la parte de reflexionar sobre la mejora de los procesos de enseñanza de otras materias, la herramienta Criterios de Unidad Didáctica es una herramienta que se aplica en matemáticas, pero se puede aplicar en otras áreas. Hay que modificar un poco lo que se llama la idoneidad epistémica, que está pensado para las matemáticas, pero en principio hay muchas herramientas que se pueden adaptar a otras materias. Lo que pasa es que hay que estudiar bien la otra materia, hacer un análisis epistemológico, ontológico de la otra materia y ver cómo se adaptan. En el caso de aspectos como, por ejemplo, cursos muy abstractos como, por ejemplo, matemática discreta o que lleven parte de la lógica, eh, ¿cómo se podría trabajar en este caso la configuración epistémica cognitiva, relacionando los aspectos de las reglas, por ejemplo, donde se utilizan estos aspectos? Porque como en las reglas se van viendo temas como las proposiciones, eh, como los conceptos, las definiciones, para llegar a hacer argumentaciones. ¿Hay alguna situación que se podría establecer para estos temas abstractos? No, para estos temas abstractos la herramienta va bastante bien, ¿eh? ¿Cuál es el problema? La herramienta, cuando más abstracta es, voy a volver, si puedo volver a compartir. Um, a ver, o sea, lo que nosotros decimos es esto de aquí, ¿no? Es decir, la célula de la actividad matemática, si hay actividad matemática, usted puede encontrar siempre una tarea que ha de sacar en esta actividad matemática, y en esta actividad matemática el sujeto realiza unas acciones para resolver esta tarea, y en estas acciones interviene lenguaje, es decir, representaciones, definiciones, procedimientos, proposiciones, argumentos que justifican que la práctica realmente resuelve la tarea, ¿no? Entonces, cuando más abstracto es el nivel de las matemáticas, lo que usted se va a encontrar es que estas configuraciones van a ser un poco diferentes. Por ejemplo, los procedimientos, eh, si vamos subiendo de nivel, desaparecen. Porque el procedimiento normalmente aparece mucho en los cursos inferiores, de primaria, secundaria, hay muchos procedimientos, pero si vamos subiendo de nivel, el procedimiento se convierte en una proposición. Es decir, la regla, para utilizar el mismo ejemplo que he tomado antes del cociente de funciones, yo ahí tengo un procedimiento para derivar el cociente de funciones, pero a un cierto nivel esto se plantea como una regla, como una proposición que se demuestra, ¿no? Entonces, a medida que subimos, lo que nos vamos a encontrar es que hay menos procedimientos, ¿no? Entonces, depende o sea, que sea abstracto o sea más constructivista, más realista, lo que le va a cambiar un poco son los elementos de la configuración. Por ejemplo, si usted es muy formalista, riguroso, va a tener pocas definiciones. En cambio, si usted es constructivista, realista, va a tener un montón de definiciones, porque yo puedo hablar de función continua, función creciente, función decreciente de una forma intuitiva. En cambio, si soy riguroso, tengo que definirlo bien y va a haber pocas definiciones bien definidas, ¿no?
Por ejemplo, los problemas aparecerán según qué tipo de clases, aparecerán después de la teoría, ¿no? Eh, entonces, en otras, si es más constructivista, aparecen antes, ¿no? Por ejemplo, en una materia más realista, más constructivista, hay muy pocas proposiciones. ¿Por qué? Porque muchas son intuitivas y se dan por supuesto, ¿no? Por ejemplo, que las funciones son asociativas y son conmutativas, que la suma de funciones es asociativa o conmutativa, no hay nadie que se moleste en demostrarlo a ciertos niveles. En cambio, en un nivel más abstracto, si quiero ver que las funciones reales de manera unireal con una operación suma tienen una determinada estructura algebraica, sí que voy a demostrarlo, ¿no? Entonces, lo que permite esta herramienta es ver cuando se aplica con detalle, o sea, es una herramienta, la configuración epistémica, que usted lo puede aplicar a nivel micro, como he hecho yo, en una tarea muy concreta, pero lo puede aplicar a nivel macro a toda una unidad. Entonces, le quedará, por ejemplo, si las tareas aparecen al principio o aparecen al final, si hay argumentos o no hay argumentos, si hay muchos procedimientos o pocos. Entonces le da un poco una información de cómo es la materia que usted está explicando, ¿no? O sea, que en principio es una herramienta que es perfectamente aplicable, es muy manejable para situaciones puntuales, para un curso completo, para un libro, para una lección, etcétera. Si tienen tiempo, yo les puedo enseñar cómo esta herramienta se aplica a diferentes tipos de textos, de niveles y tal, y cómo permite hacer evidenciar las diferencias entre un tipo de metodología y otra, ¿no? Por ejemplo, si estoy con una matemática constructivista, pues hay muchísimas definiciones, un montón, y prácticamente no hay ninguna proposición. Y al revés, si estoy con una matemática formalista, hay muy pocas definiciones y muchas proposiciones. En una matemática formalista las tareas vienen después, al final, en una constructivista están antes, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a hacer entrega de un diploma pues, a través de esta modalidad. Voy a, si usted me permite compartir mi pantalla para enseñarle el diploma, por favor. Muchas gracias. El diploma dice de la siguiente manera: USAC Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Posgrado, la maestría en didáctica de la matemática, otorga presente reconocimiento a doctor Vicent Font por su valiosa participación en el séptimo Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática con el tema Análisis didáctico de procesos de instrucción, Quetzaltenango, Guatemala, 13 y 14 de abril de 2024. Aparecen las firmas de doctor Hugo Isaac Orochón Alvarado, coordinador de la maestría en didáctica de la matemática, la firma del director del Departamento de Estudios de Posgrado y la firma del doctor César Haroldo, director general. Muchas gracias, doctor, por su valioso conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Asimismo, también invitamos tanto a los participantes que nos están acompañando a través de Zoom, como a los que nos están viendo a Facebook Live, a poder ingresar a los talleres de este tercer bloque. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a estar haciendo llegar